Dios les bendiga. Estamos aquí día viernes para compartir el programa y también les dejamos el teléfono si quieren llamar, si quieren hacer preguntas o dejar algún comentario. Está en la página de la radio, señal Alfa y Omega en Facebook. Allí pueden hacerlo. El número es el 11 28 44 32 78. 11 28 44 32 78. Les saludamos a los hermanos que están escuchando el programa. Les saludamos hermanos de otras congregaciones y de otros lugares también que entran a escuchar el programa. Que el Señor les bendiga ricamente. Y también, si alguien que no tiene a Cristo como su Salvador está escuchando el programa, también le deseamos una rica bendición del Señor. Bueno, en esta noche vamos a considerar un tema muy importante para la iglesia del Señor Jesucristo. En realidad todos los temas son importantes, ¿no es cierto? Pero hay algunos que son más fundamentales, más importantes que otros. Pero antes de considerar lo que vamos a estar mirando en las Escrituras en esta noche, vamos a ir a una pausa musical. Vamos a escuchar una canción y luego sí ya venimos con el tema. Bueno, ya estamos de vuelta. Entonces lo que vamos a ver es qué pasa si un creyente muere en pecados. Esta pregunta la vi que hace la gente, que hacen los hermanos de la iglesia a los predicadores, a los pastores. Un hermano o un creyente que muere en pecado, ¿qué ocurre? ¿Va al cielo o se va al infierno? Pierde su salvación y se va al infierno. Y también podremos preguntar, un creyente que está en pecado y se produce el rapto de la iglesia, ¿se va con el Señor o se queda a sufrir los juicios de la gran tribulación? Bueno, lo que queremos considerar en esta noche, un creyente, vamos a ir primero, si un creyente que muere en pecado, ¿qué ocurre? ¿Va al cielo? ¿Pierde su salvación? ¿O a dónde va? Bueno, esta es una pregunta muy interesante. Y para responder esta pregunta, es necesario entonces considerar a la luz de la palabra de Dios el tema de la salvación. Esto es fundamental. Para responder esta pregunta hay que mirar las Escrituras qué ocurre qué nos dice la palabra de Dios con respecto a la salvación de una persona. Es una salvación temporal la que ofrece el Señor Jesús. Era una salvación temporal, es una salvación condicionada, donde Dios pone su parte y el hombre también pone su parte. Esto es así. Este es el evangelio que predicaba el Señor Jesús. Este es el evangelio que predicaban los apóstoles y que se sigue predicando en el día de hoy. Bueno, vamos a ir entonces. Aquí yo estaba meditando en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 12. Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 12. Para esto, entonces, es necesario que consideremos la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esto es fundamental porque por ahí uno escucha a algunos que hablan que parece que no les llegó a resplandecer totalmente el Evangelio, es decir, no llegaron a comprender todavía la obra de Cristo en la cruz del Calvario, es decir, el alcance de la obra de Cristo en la cruz del Calvario con respecto a la salvación. Y esto es fundamental. Si no comprendemos cuál fue o el alcance que tiene la obra de Cristo en la cruz del Calvario para la redención del hombre, y bueno, entonces
seguramente, bueno, van a venir estas clases de preguntas, va a haber dudas, ¿seré salvo? ¿No seré salvo? Si me aparto, si me alejo, estoy un tiempo alejado, ¿qué pierdo mi salvación? Entonces vienen todas estas clases de dudas y de preguntas. Entonces, miren, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 12, dice así: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, o a los que están siendo santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de esto, de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces comienza el versículo 12 diciendo, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. ¿Esto qué significa? Bueno, que el Señor Jesús no va a volver a la tierra a morir otra vez por el pecado. Eso significa, porque dice que Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, dice aquí el versículo, para siempre. Y el 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos, no hace falta más ofrenda. Entonces dice, pues donde hay remisión de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. El sacrificio de Cristo, lo que está diciendo acá, fue suficiente para quitar el pecado, pero para quitar todos los pecados, pasados, presentes y futuros. El Señor Jesús vino a morir en la cruz del Calvario al cargar todos nuestros pecados, pero pasados, presentes y futuros. Él vino a morir por todos los pecados, no vino a morir por una cierta cantidad de pecados. Eso no es así. Él vino a morir por todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Y entonces, al hacer esto fue hecho una sola vez y para siempre, dice. Tiene un alcance eterno ese sacrificio. Es decir, entonces, que lo que me está diciendo aquí es que el Señor Jesús, en la cruz del Calvario, murió por mis pecados pasados, los que estoy cometiendo en el presente y los que voy a cometer en el futuro. Ya los pagó en la cruz del Calvario. Porque el Señor Jesús, cuando vino a la tierra, Él murió por los pecados de los creyentes que ya habían muerto. Es decir, murió por todos los pecados que ellos cometieron, desde que nacieron hasta que se murieron. Murió por los pecados de los que estaban presentes allí en su tiempo cuando Él vino, por los pecados pasados, los que cometieron, los que estaban cometiendo y los que iban a cometer. Murió por todos esos pecados. Y por nosotros también murió. Es decir, no habíamos nacido nosotros, pero Él murió por todos los pecados que íbamos a cometer desde que nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, o hasta que se produzca el rapto de la iglesia. Él los pagó todos, no quedó un pecado sin pagar. Y entonces Él sufrió la muerte, porque dice la palabra de Dios que la paga es la muerte. Pero Él no necesitó estar toda una eternidad pagando el pecado para satisfacer la justicia de Dios. Con 3 días alcanzaron, porque al tercer día Dios el Padre dijo, listo, estoy satisfecho, mi justicia por el pecado quedó satisfecha. Y entonces Cristo resucitó de los muertos, y la resurrección de Cristo entonces abre la puerta de la salvación. Esa obra sustituta que hizo el Señor Jesús queda entonces vigente. Dios acepta a todo aquel que se acerca
a Dios por medio de la obra de Cristo, pone su fe y lo recibe, lo acepta como su Salvador, como su Señor, entonces esa persona tiene la vida eterna, alcanza la redención eterna. Y como sello de esa redención, Efesios capítulo 1, versículo 13, Dios nos sella con el Espíritu Santo. Es la garantía de que hemos alcanzado la redención eterna. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice: también vosotros, es decir, los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en el Señor Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, es decir, la garantía de que hemos alcanzado la vida eterna, la redención eterna. Eso significa entonces que todos nuestros pecados ya están pagados. Cristo los pagó a todos. Y por lo tanto, entonces Dios ya no me va a juzgar, no me puede juzgar por ningún pecado, porque Cristo ya los pagó. Es más, dice aquí la palabra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, no por un tiempo, no algo temporal, sino para siempre a los que van siendo santificados. Es decir, que aquí lo que el escritor está diciendo es que la obra de Cristo en la cruz del Calvario trajo como consecuencia la muerte sustituta de Cristo, es que Él me ha limpiado. Cuando dice que me hizo perfecto, quiere decir que me ha limpiado mi mente de todas esas obras malas, limpió mi mente, limpió mi alma y limpió mi corazón. Pondré mis leyes en sus corazones, dice el Señor. En el libro de Ezequiel capítulo 36 dice: y cambiaré su corazón de piedra en uno de carne, y allí pondré mis leyes. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, dice el Señor. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, por eso, en el Evangelio de San Juan, ese uno de los evangelios que más se conocen, porque allí están muchas promesas del Señor Jesús al predicar el evangelio. Bueno, el apóstol Juan, cuando escribe en el capítulo 3, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Y en el capítulo 5, por eso el Señor Jesús, en el capítulo 5, versículo 24, capítulo 5, versículo 24 del Evangelio de San Juan, tenemos esta promesa. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, dice el Señor, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Miren lo que está diciendo aquí el Señor Jesús. Por eso Él puede prometer la vida eterna. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, que Él iba a morir en forma sustituta en la cruz del Calvario, tiene vida eterna. No que va a tener en el futuro, tiene vida eterna, dice el Señor. Él asegura la vida eterna. Y entonces por eso Juan el apóstol, como estábamos los otros días, allí cuando estábamos estudiando la primera carta de Juan, en el capítulo 5, el apóstol dice así: en el versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas les escribo a ustedes, dice Juan, para que sepáis. ¿Qué tenemos que saber? Que tenéis vida eterna, dice Juan, que ya tienen la vida eterna.
y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, la persona del Señor Jesucristo. Les escribo esto para que sepan, dice Juan, que tienen la vida eterna, ya la tienen a la vida eterna. Y esta vida eterna, esta salvación, esta redención, comenzó de una manera espiritual, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Ya hemos dicho Efesios 1:13, dice en el libro de Colosenses que estamos completos en Él. Efesios capítulo 1 también dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, Él va a completar esta salvación que comenzó espiritualmente y falta la redención del cuerpo solamente. Y por eso el Espíritu Santo que está en nosotros es el que va a redimir, va a transformar nuestro cuerpo a la venida del Señor Jesús. Y ahí se va a completar esta salvación, esta redención que comenzó allí cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Es decir, entonces, que una persona que acepta a Cristo como su Salvador tiene vida eterna a partir del momento que se entrega al Evangelio, que el Espíritu Santo lo trae al arrepentimiento, pone su fe en el Señor Jesucristo y Dios lo sella con su Santo Espíritu, alcanza la vida eterna, el perdón de todos sus pecados. Esto es así, esto es fundamental que entendamos esto, hermanos. Ahora, la pregunta era entonces, si un creyente muere en pecado, ¿se va al cielo? Bueno, si es un creyente, ¿eso qué significa? ¿Qué quiere decir? Que aceptó a Cristo en un momento que venía en su vida lejos de Dios, escuchó el Evangelio, aceptó a Cristo como su Salvador y alcanzó la redención eterna. Es decir, entonces, que no la va a perder a la salvación, ya tiene la vida eterna. Pero que eso no significa, ahora eso no significa que a partir de allí uno no va a cometer ningún pecado y se va a mantener puro hasta el rapto de la iglesia o hasta que el Señor me lleve a la eternidad. A partir de allí no cometo ninguna clase de pecado. Eso no significa eso. No quiere decir eso. Lo que significa es que, bueno, a partir de allí, el Espíritu Santo me va a ir llevando a una santificación práctica. Porque dice, Efesios capítulo 1, versículo 4, que Dios me eligió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Es decir, Dios ya me apartó, me santificó desde antes de la fundación del mundo. Y con el llamado del Evangelio eso se hace realidad. El Espíritu Santo, entonces, al venir a mi vida, me va llevando a esa santificación práctica de cada día. A partir de allí, yo tengo que mostrar mi arrepentimiento hasta el día del rapto de la iglesia, o hasta el día entonces en que Cristo venga a buscarme, o hasta el día que parta la eternidad. Tengo que mostrar una vida de arrepentimiento. No puedo tener pensamientos como, bueno, ahora soy salvo, tengo la vida eterna, Cristo murió por todos mis pecados, entonces me doy licencia para cometer algunas cosas. De ninguna manera. Una persona que viene a Cristo arrepentido no puede tener esos pensamientos, no tiene esos pensamientos. Esos pensamientos no son de un hijo de Dios. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Aquí, en Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él mismo responde en el versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y aquí el apóstol Pablo está respondiendo a esa pregunta, ¿qué vamos a seguir en pecado ahora porque ya están todos pagados? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Saquen de su mente, desechen ese pensamiento. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, claro, nos hemos arrepentido, hemos dicho, Señor, quiero vivir ahora, a partir de ahora, una vida de obediencia. Ahora entiendo que todo este tiempo he venido desobedeciéndote, haciendo lo que a mí se me daba la gana, pero ahora me arrepiento y quiero vivir obedeciendo tu palabra. Entonces, en esa mente renovada no puede haber pensamientos como que, bueno, ahora me entrego al pecado porque ya Cristo lo pagó.
Por eso dice el apóstol, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? Eso es algo contradictorio que no pega, ¿no es cierto?, con un verdadero creyente. Perdón. Entonces dice, porque cuando erais esclavos del pecado, versículo 20, erais libres acerca de la justicia de Dios. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Miren, ese es el efecto de la obra del Espíritu Santo. Ahora nos avergonzamos de toda esa vida pasada. ¿Qué fruto, qué gloria tenemos ahora que entendemos que todo eso ofende a Dios y que llevó a Cristo a morir en la cruz del Calvario? Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es la muerte eterna, no solo en el infierno, sino en el lago de fuego, la separación eterna de Dios. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto vuestra santificación y como fin la vida eterna. Entonces, esto es así. Hemos alcanzado la vida eterna, la salvación cuando hemos aceptado a Cristo. No vamos a perder la salvación, no vamos a perder la vida eterna. Eso está diciendo, enseñando la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir una vida de santidad, vivir una vida de obediencia a Dios. Pero bueno, eso no significa que nunca más vamos a cometer ningún pecado. Porque en nosotros está todavía la naturaleza vieja, la naturaleza caída. Entonces, en el momento que descuidamos nuestra comunión con Dios, aparece esa vieja naturaleza. Y seguramente nos va a llevar a caer en alguna cosa. Pero entonces, ¿qué dice el apóstol Juan? Si eso llega a ocurrir. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Es decir, y si alguno hubiere pecado, hubiere caído en un momento, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces dice el apóstol, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, hubiere caído en algún pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, porque dice Hebreo que Él está sentado a la diestra de Dios ahora, allí abogando por nosotros con su sacrificio. Dios ya no nos puede condenar por ningún pecado porque Cristo ya los pagó. Allí están las marcas en sus manos de los clavos. Él pagó todos nuestros pecados. Pero como hemos dicho, podemos caer, ¿no es cierto? Podemos caer en algunos pecados. Ahora, eso tiene que ver con nuestra comunión con Dios. Mientras estemos en el cuerpo, a partir de que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ahora todos los pecados que podamos cometer, tenemos que confesarlos a Dios. No para que no perdamos nuestra salvación, porque Cristo ya los pagó, sino para tener comunión con Dios. Tener comunión con Dios. No podemos caer en algún pecado perdón, y seguir y buscar la presencia de Dios y servir en la iglesia como si nada hubiera pasado. No es así, esto no es así. Entonces, si caemos en algún pecado, debemos confesarle al Señor para que tener comunión con Él, para que nuestra comunión se restaure y así Dios nos pueda bendecir en nuestra vida, en donde andemos, en nuestro trabajo, en nuestra familia, pueda bendecir todo lo que hagamos, pueda bendecir nuestro servicio, nuestro ministerio en la iglesia y ser de bendición, usarnos para ser de bendición para otros. Pero si caemos en pecado y no lo confesamos, entonces nuestra comunión con Dios se corta. No perdemos la salvación, pero sí se corta la comunión con Dios y Dios no nos va a bendecir. De eso se trata. De eso nos habla la palabra de Dios. Por lo tanto, entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que si alguien muere en pecado, no pierde la salvación, pero sí pierde bendiciones. Y es más, Dios nos va a disciplinar y nos va a mandar la muerte si es necesario. Vamos a ir a una pausa musical y después vamos a continuar con el tema. Bueno, estamos nuevamente con el tema que estamos considerando. Y miren, quería que vayamos a la palabra de Dios y vamos a ver algunos casos
de creyentes que murieron en pecado, que nos habla la palabra de Dios aquí en el Nuevo Testamento. Acá tenemos un caso, por ejemplo, en la iglesia de Corinto, en el capítulo 5, el apóstol Pablo dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Acá la palabra fornicación no se está refiriendo a una relación sexual entre un hombre y una mujer simplemente. Acá la palabra fornicación es porneía en el griego, y eso, y el significado que tiene es de incesto. Acá la palabra quiere decir incesto. Entonces el apóstol Pablo está diciendo: de cierto se oye que hay entre vosotros incesto, un caso de incesto. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, miren, hago un paréntesis aquí. Esta es la misma palabra que está en los evangelios, que está en el evangelio de Mateo, cuando el Señor Jesús habla cuando le preguntan si es lícito a un hombre repudiar a su mujer, y el Señor Jesús le responde que eso no está permitido por Dios, porque no fue la voluntad de Dios desde el principio nunca. Por tanto, dice el Señor, se unirá a su padre y a su madre, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, una sola cosa. Entonces el Señor Jesús dice: todo aquel que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio. El que se casa con la repudiada también comete adulterio, salvo en caso de fornicación. Esa palabra que se nombra así, fornicación, es la misma palabra que está aquí en el capítulo 5 de 1 de Corintios, que significa incesto. Incesto, eso significa la palabra. Entonces, el apóstol Pablo dice: se oye ese caso de incesto, miren, ha llegado hasta mis oídos, porque se está haciendo conocido, se está haciendo público, dice. Y tal caso de incesto ni aún se nombra entre los gentiles, ni los incrédulos andan en estos pecados, dice el apóstol Pablo. Tremendo, ¿no es cierto lo que está diciendo? Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Acá estaba el pecado de incesto, era que el hijo de un hermano de la iglesia de Corinto se había metido con la mujer de su padre, su madrastra. Estaba viviendo con ella, con su madrastra, y estaba viviendo en el pecado de incesto. Entonces, dice el apóstol Pablo en el versículo 2: y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado por este caso, por esta situación, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, es decir, del cuerpo físico, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El día del Señor Jesús es el día del rapto, del arrebatamiento de la iglesia, donde inmediatamente se va a establecer el tribunal de Cristo. Entonces dice el apóstol que él juzgaba ese caso de incesto, porque la iglesia no reaccionaba ante ese pecado que había en la iglesia de incesto, ese caso de incesto. No hacía nada la iglesia. Ustedes están envanecidos, dice el apóstol, en vez de haber juzgado y haber quitado, sacado del medio al que cometió tal acción. Tenían que haberlo sacado de comunión. Entonces el apóstol dice: yo ya he juzgado al que tal cosa ha hecho. Entonces dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo, dijo el Señor, y todo lo que desatáis en la tierra será desatado en el cielo. Aquí está hablando de la excomunión de alguna persona que cae en pecado. Entonces el apóstol Pablo dice: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción del cuerpo físico, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces ve, acá tenemos un caso de este hermano de la iglesia
que estaba en pecado con su madrastra y no se quería volver atrás, no se quería arrepentir. Y entonces, dice Pablo, se ha sacado de comunión y que Dios le envíe la muerte física. Y esta persona, entonces, no es que iba a perder la salvación, sino que Dios lo iba a disciplinar con la muerte. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Por eso dice, para que su espíritu se va a morir. Perdón, su cuerpo físico va a morir, pero su espíritu es salvo. Es salvo. Y después también tenemos un caso en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, ¿se acuerdan? De Ananías y Zafira, que vinieron a mentir el precio en que vendieron su propiedad. Ellos dijeron otro precio que habían vendido, para que esa diferencia se la iban a quedar a ellos, pero ellos se habían confabulado antes, habían tramado toda esa mentira, y entonces vinieron a la iglesia a mentir descaradamente, y Dios juzgó ese pecado, y cayó muerto su esposo. Y después, cuando entra la esposa, el apóstol Pedro le dice, ustedes se confabularon para mentir. Sí, le dice ella, en el precio de la propiedad que fue vendida. Sí, le dice ella. Y entonces, cuando dijo sí, cayó muerta también. Y aquí también le dice Pedro, vas a morir y te van a sacar lo que sacaron a tu esposo. Tremendo. Entonces ellos murieron en pecado, no se arrepintieron, como este caso de Corinto, pero no es que pierden la salvación, sino que Dios los disciplina física, en el cuerpo físico, pero espiritualmente el espíritu y el alma son salvos. Y en el rapto de la iglesia, ese cuerpo que se murió va a ser resucitado, va a ser transformado en uno semejante de la gloria del Señor Jesús, dice el apóstol Juan, y allí en Romanos también, ya en un cuerpo sin pecado, sin la presencia del pecado. Porque el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 que este cuerpo físico que tenemos ahora con la naturaleza caída no puede heredar el reino de Dios. Por eso también todos nosotros, al momento de la venida de Cristo por su iglesia, en el rapto, en el arrebatamiento, dice 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 18 que también vamos a ser transformados nuestros cuerpos. Los muertos van a resucitar con un cuerpo glorificado y nosotros vamos a ser transformados. Entonces, aquí vemos estos dos casos, pero también en el capítulo 11 de 1 de Corintios, vemos que esta iglesia, había muchos pecados en esta iglesia y pecados graves. Y en el capítulo 11, hablando de la cena del Señor, de los abusos que había en la cena del Señor, y así igualmente participaban de los símbolos los hermanos, no les importaba, ¿cierto? Es que eso del pecado ciega, el pecado nos hace insensibles a la voz de Dios y a reaccionar, a arrepentirnos. Lamentablemente es así. Y entonces dice el apóstol Pablo, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Como ya dijimos, no es que pierde la salvación, pero sí tiene sus efectos nefastos el pecado en el cuerpo físico. Entonces dice el apóstol, el que participa de los símbolos en pecado participa de una forma indigna, y eso es grave, dice el apóstol. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, que Dios los está disciplinando, y muchos duermen, es decir, Dios ya le envió la muerte física. Tremendo. Y esto, como dijimos, no significa que perdemos la salvación. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Y aquí lo está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, bueno, aquí tenemos todos estos ejemplos de hermanos que murieron en pecados, pero no es que se fueron al infierno o perdieron la salvación, sino que Dios los disciplinó en el cuerpo físico.
le mandó enfermedades y hasta la muerte. Y aquí también en Primera de Juan, como hemos estado estudiando en las reuniones de la iglesia, también en el capítulo 5 de Juan, por eso dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, es decir, que no sea un pecado grave, que lo conduzca a la disciplina física, a la muerte física, como los casos que hemos visto, pedirá y Dios le dará vida física. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado que conduce a la muerte física, a la disciplina de Dios, por el cual yo no digo que se pida, porque ya está endurecida esa persona y Dios ya la va a disciplinar, no se va a volver atrás, y entonces no importa quién ore, Dios no lo va a escuchar. Eso es lo que está diciendo aquí. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no conduce a la muerte física. Bueno, entonces, conclusión. Por eso Juan dice: si alguno viene a su hermano cometer pecado que lo conduce a la muerte física, no ore por él. Aquí no está diciendo, no está hablando del incrédulo, está hablando del hermano, es decir, de alguien que aceptó a Cristo, que fue limpiado de todos sus pecados por medio de la obra de Cristo, que fue sellado con el Espíritu Santo, que forma parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que alcanzó la vida eterna, la salvación eterna. Está hablando de eso, entonces no puede perder la salvación. Esa sería una contradicción ya. Lo que sí pierde bendiciones, y es más, Dios permite que nos ocurran cosas, nos envía enfermedades y hasta la muerte también, si es necesario. Bueno, ahora, miren, en la esperanza en la venida del Señor Jesús, ¿qué tenemos que hacer entonces? Bueno, la esperanza, dice Pablo, por ejemplo, Juan, aquí en su primera carta, el apóstol Juan, por eso, como hemos dicho, nadie puede tener el pensamiento tal de que, bueno, como tengo la vida eterna, de como tengo todos mis pecados perdonados, entonces, bueno, me doy licencia para cometer algunos pecados, algunas cosas. No es así. No puede pasar por la mente esos pensamientos. Al contrario, dice Juan: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Está hablando del rapto de la iglesia. Versículo 3: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en la venida de Cristo, se purifica a sí mismo, dice, así como Él es puro. Miren lo que dice Juan. Hermano, ¿tienes la esperanza de la venida del Señor? ¿Estás puesta tu esperanza en que el Señor Jesús ya está viniendo en las nubes del cielo a buscar a su iglesia? Bueno, dice el apóstol: todo aquel que tiene esta esperanza en Cristo se purifica, es decir, se limpia, se santifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea que no puede haber ese pensamiento de que, bueno, total, como ya soy salvo, me entrego a algunas cosas, o me permito hacer algunas cosas. No es así, ¿no es cierto? Aquí está diciendo todo lo contrario del apóstol Juan. El que tiene la esperanza en la venida de Cristo se santifica, dice. Entonces yo no puedo pensar, bueno, el domingo me voy a comer un asado y hablar guasada, participar de chistes sucios con mis amigos. No es así. Eso no es, me voy a ver una porno. No, esos pensamientos no puede haber, ¿no es cierto? Es imposible que eso tenga la mente de creyente. Dice Juan: se purifica a sí mismo. Y también dice aquí el apóstol Pedro, aquí nomás, el apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 3 de su segunda carta, donde dice que Dios va a destruir este cielo, esta tierra, este mundo viejo, con sus grandes juicios que van a venir sobre el mundo, y después va a ser cielo nuevo y tierra nueva, dice el apóstol Pedro: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia.
Después aquí en Tesalonicenses también, en la primera carta de Tesalónica, el apóstol Pablo, en el capítulo 5, acá estos versículos que dicen: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Bueno, la palabra de Dios nos está exhortando, ¿no es cierto?, a que no puede haber esos pensamientos en nuestro corazón. Pero si alguien llegara a caer en estos pecados, bueno, la palabra de Dios dice que Dios entonces es el que envía una enfermedad o envía la muerte, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo, como es condenado el mundo. Entonces, porque el Señor no va a permitir que su nombre sea deshonrado, ¿no es cierto? Por eso dice también en Corintios, 1 Corintios capítulo 6, que hablando también de los pecados que tienen que ver con la fornicación, dice: huid de la fornicación, versículo 18, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bien, pero entonces dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo, los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y bueno, también dice que entonces si nosotros destruimos el templo de Dios, Dios nos va a destruir a nosotros. Está hablando de la muerte física, de la disciplina. Y en 2 de Corintios capítulo 7, miren lo que dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bueno, hasta aquí llegamos entonces con el programa, con este tema. Entonces, ¿cuál es la conclusión? No perdemos la salvación. Si un creyente muere en pecado, no pierde su salvación. Sí, Dios nos va a disciplinar físicamente, nos va a mandar una enfermedad, o va a permitir que nos ocurran cosas, o si no seguimos endurecidos, nos va a mandar la muerte física. Pero la salvación no la perdemos. ¿Y qué pasa si al momento del rapto de la iglesia algún hermano está en pecado? Bueno, por supuesto que se va a ser arrebatado, se va en el rapto de la iglesia. Eso no hay ninguna duda en eso. Se va en el rapto de la iglesia, porque es una promesa del Señor Jesús venir a buscar a su pueblo, pero Él no viene a buscar a los que están bien espiritualmente. Él no viene a buscar denominaciones, como ya hemos dicho. El Señor viene a buscar a todos aquellos que ganó por medio de su sacrificio en el Calvario, a todos aquellos que redimió y selló con su espíritu y forman parte de su iglesia. El Señor Jesús viene a buscar una iglesia entera, entera. Y entonces nadie se va a quedar en el rapto de la iglesia. Todos vamos a ser arrebatados. Ahora, el tema es que muchas veces en las congregaciones, no todos los que están en las congregaciones son salvos. Ese es el punto. No todos son creyentes verdaderos. Y hay muchos que hacen manifestación de fe, abrazan la doctrina, se bautizan, pero no tuvieron nunca un encuentro con el Señor Jesucristo. Y ese es el punto, ¿no? Que no se van a ir en el rapto de la iglesia, o tal vez se alejan o caen en algún pecado. Y esos son los que confunden, pero esos no se van a ir en el rapto de la iglesia, ni tampoco cuando mueran se van a ir al cielo. Lamentablemente es así. Así que, hermanos, la palabra de Dios nos dice que la salvación no se pierde. Si algún hermano lamentablemente muere en pecado, no se va al infierno, se va al cielo.
es salvo por toda la eternidad. Dios lo disciplinó con la muerte física. Y si algún hermano en el rapto de la iglesia está en pecado, también se va a ir al cielo, porque la salvación es de Dios. En la salvación no hay ningún mérito del hombre, no existe ningún mérito del hombre, no es una salvación condicionada ni temporal. Todo se basa en la obra de Cristo, en la cruz del Calvario, que quitó todos nuestros pecados. Y como hemos dicho, y la palabra de Dios así nos enseña, desde ahí para adelante tenemos que practicar, buscar la santificación, pero por una cuestión de comunión con Dios, para que Dios nos use, para que sean nuestras vidas bendecidas, ¿no es cierto? Es diferente el caso del incrédulo, que muere en pecado sin arrepentirse. Bueno, dice la palabra de Dios, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todos los que mueren sin arrepentirse mueren en sus pecados, lamentablemente, y ya no hay más salvación después, ya no hay más arrepentimiento, ya no hay más oportunidad para creer en el Evangelio, ya se acabó todo ahí. Lo que hay es una oscuridad, un sufrimiento, allí será el lloro y el crujir de dientes, dice el Señor, y un juicio donde Dios va a ser el juez justo, ¿no? Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, fue lanzado al lago, capítulo 20, versículo 15, fue lanzado al lago de fuego. Y todos aquellos que no están inscriptos en el libro de la vida son aquellos que murieron en sus pecados, son los incrédulos que rechazaron el Evangelio. Si hay alguien que está escuchando y no tiene a Cristo como su Salvador, la puerta de la salvación está abierta. La puerta de la salvación está abierta. El Señor Jesús sigue librando del pecado, sigue ofreciendo la salvación eterna, la vida eterna, un lugar en los cielos, en la casa del Padre. El Señor Jesús quiere librar a las almas de la oscuridad eterna, del lago de fuego. Por eso todavía hay posibilidades, todavía la puerta de la salvación está abierta, por lo menos hoy. Mañana no sabemos, ¿no es cierto? Entonces, si hay alguien que está escuchando y no tiene a Cristo como su Salvador, la muerte llega en cualquier momento. Y si uno muere en sus pecados sin arrepentirse, es el peor de los escenarios. ¿Por qué no abres tu corazón a Cristo hoy? ¿Por qué no le dices, Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados? Te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Límpiame con tu sangre preciosa. Bueno, hermanos, hasta aquí llegamos, y amigos, con el programa Así dice la Biblia. Y nuevamente les dejamos el teléfono si quieren llamar, hacer alguna pregunta, alguna sugerencia. Es el 11 28 44 32 78. 11 28 44 32 78. Y el próximo viernes, si Dios lo permite, estaremos nuevamente para seguir considerando lo que Dios dice en su palabra. Que el Señor les bendiga ricamente.